Nunca pensé que enamorarme pudiera sentirse como un crimen, pero desde la primera vez que vi a Elisa, lo supe. Ella era un secreto que jamás debí descubrir. La conocí en la vieja iglesia del pueblo, mientras yo exploraba aquel edificio abandonado con la excusa de investigar su historia para un libro. Ella estaba allí, en el altar, vestida con ropas antiguas, sus manos pálidas acariciando los bancos de madera carcomida. Lo extraño fue que no pareció sorprenderse al verme, como si hubiera esperado mi llegada durante siglos. Su sonrisa era tan dulce como perturbadora, porque sus ojos negros como pozos sin fondo parecían conocerme desde antes de que yo naciera. Ese día no hablamos mucho, pero su mirada me acompañó de vuelta a casa, clavada en mí, como una sombra que se niega a desaparecer. Con el tiempo comencé a regresar a la iglesia con más frecuencia, inventando pretextos para justificar mi obsesión. Elisa siempre estaba allí, esperándome, como si jamás se hubiera movido de su lugar. Me contaba historias que parecían sacadas de otro siglo: guerras, pestes, promesas rotas, funerales. Hablaba como si hubiera estado presente en todos ellos, como si el tiempo no la tocara. Nunca me atreví a preguntarle quién era realmente, porque en lo profundo ya lo sabía. Elisa no pertenecía a este mundo, y sin embargo, cada palabra suya me atraía más. Cada roce de su mano helada contra la mía me hacía sentir vivo de una manera que jamás había experimentado. Era un amor imposible, prohibido, que crecía en el silencio de aquellas ruinas, alimentado por el miedo y la fascinación. Pero el amor, lo descubrí pronto, siempre exige un precio. Una noche, al despedirme de ella, Elisa me susurró algo que me heló la sangre. «Prometiste volver, no faltes jamás». Me lo dijo con un tono tan firme que sentí que no era una petición, sino una sentencia. Desde entonces, cada vez que intentaba retrasar mi visita, cosas extrañas sucedían. Escuchaba su voz llamándome en sueños, o encontraba pétalos negros en mi almohada. Una vez, cuando traté de convencerme de que todo era producto de mi mente enferma, desperté en la iglesia sin recordar cómo había llegado allí. Elisa estaba junto a mí, acariciándome el rostro con ternura, pero en su sonrisa había algo roto, algo oscuro, como si supiera que ya no podía escapar de ella. Lo peor comenzó cuando los demás empezaron a notarlo. Mis amigos decían que me veían hablar solo en la plaza del pueblo, aunque yo juraba estar conversando con Elisa a mi lado. Una vecina me aseguró que cada noche alguien con un vestido antiguo rondaba mi ventana, pero cuando yo miraba, solo encontraba la calle vacía. Empecé a sentir que su presencia me seguía incluso fuera de la iglesia. Un perfume marchito impregnaba mis ropas, y mi reflejo en los espejos parecía sonreír cuando yo no lo hacía. El amor que me unía a Elisa había dejado de ser un refugio para convertirse en una condena. Sabía que estaba atrapado, pero la idea de perderla me resultaba más insoportable que la certeza de mi propia locura. Un día me atreví a preguntar quién era en realidad. Elisa guardó silencio durante mucho tiempo, hasta que finalmente me dijo: «Soy lo que queda de una promesa incumplida». Me contó que había amado a alguien hacía siglos y que él le había jurado volver. Nunca lo hizo. Desde entonces, estaba condenada a esperar en la iglesia, aferrada al eco de un amor que jamás se consumó. Cuando terminé de escucharla, entendí lo inevitable. Yo estaba repitiendo aquella historia, siendo arrastrado a ocupar el lugar del hombre que la había traicionado. Mi amor por ella no era casualidad, era un destino tejido con sangre y huesos. Y en lo más profundo de mí, sentí que quizás no había conocido a Elisa en esta vida, sino en otra. A partir de ese día, mis noches se convirtieron en un tormento. Soñaba con bodas interrumpidas por funerales, con campanas que tañían bajo un cielo ennegrecido. En cada sueño, Elisa me esperaba al final del pasillo de la iglesia, vestida de novia, pero cuando intentaba alcanzarla, su rostro se transformaba en una calavera sonriente. Al despertar, encontraba mi cuerpo marcado, rasguños en el pecho, labios morados como si me hubieran besado hasta dejarme sin aire. Ya no era solo amor, era posesión. Y cuanto más intentaba resistirme,
más fuerte era el lazo que nos unía. Su voz ya no me hablaba desde la distancia, sino dentro de mi cabeza, guiando mis pensamientos, decidiendo mis pasos. Un amanecer, exhausto de tanto delirio, fui a la iglesia dispuesto a terminar todo. Quería decirle que no podía más, que debía dejarme libre, pero cuando llegué la encontré llorando, con lágrimas negras que manchaban sus mejillas. Me tomó de la mano y, sin palabras, me llevó hasta el altar. Allí, sobre la madera podrida, había 2 anillos oxidados. Intenté retroceder, pero sus dedos helados me sujetaron con una fuerza inhumana. «El amor no se rompe», murmuró, y entonces comprendí que no había salida. Mientras colocaba el anillo en mi dedo, las paredes de la iglesia comenzaron a latir como si fueran carne, y las sombras de los bancos se alargaron hasta rodearnos, sellando la unión que jamás debí aceptar. Desde ese día, ya no soy el mismo. Mi reflejo nunca coincide conmigo. Sonríe cuando estoy triste, llora cuando río, y a veces me mira con odio. La gente me evita porque dice que no camino solo, que una mujer me acompaña siempre, aunque sus rostros se deforman de terror cuando trato de preguntarles qué ven exactamente. Elisa está conmigo en todas partes, invisible para los demás, pero tangible para mí. Su mano fría se entrelaza con la mía en las noches, y su voz me susurra lo que debo decir, lo que debo hacer. El amor prohibido que compartimos se ha convertido en mi condena eterna. Ya no soy un hombre libre, sino el esposo de un fantasma, atado a ella por una promesa que no recuerdo haber hecho, pero que me reclama con cada latido. Ahora entiendo que el verdadero horror no está en la muerte, sino en el amor que la trasciende. Elisa no es un recuerdo ni una ilusión. Es la prueba de que el deseo puede convertirse en prisión y que un vínculo nacido del dolor nunca se rompe. A veces pienso que si hubiera huido cuando la vi por primera vez, aún tendría una vida. Pero entonces escucho su voz, suave, acariciando mi oído, recordándome que incluso si escapara, me encontraría de nuevo, porque lo prohibido nunca muere, se oculta, se arrastra y espera. Y mientras escribo estas palabras, siento el roce de un velo en mi cuello y escucho campanas invisibles repicando a lo lejos, como si una boda eterna estuviera por comenzar. Deja tu like y tu mejor comentario. Suscríbete y nos vemos en el próximo relato y curiosidades de terror.